Hola mi gente bonita de Hey Crochet, y si aún no eres parte te invito a que te suscribas a nuestro canal y que formes parte de esta comunidad bonita que se llama Hey Crochet. Hoy tejeremos estos bellos turbantes que son para bebés de 3 a 6 meses. Yo les voy a indicar el paso a paso de cómo hacerlos para que ustedes queden maravilladas y encantadas con este nuevo tejido, este nuevo gorrito que hoy les traigo. Ustedes pueden tejerlo del color que a ustedes más les guste, que ustedes deseen. Bien, vamos a tejer con este hilo que está recomendado para crochet de 5 milímetros, pero yo lo voy a usar con un crochet de 5.5 milímetros. ¿Por qué? Porque quiero que me quede flojita, suavecita, no durita, porque al bebé le puede incomodar. Entonces también tiene que ser un hilo especial para ellos. Este hilo es bien suavecita y es bien gruesita. ¿Sí? Vamos a usar un solo color para cada gorrito. Para cada turbante necesitaremos nuestra aguja lanera, nuestras tijeras. Bien, nuestro gorrito consta de 3 partes. La primera parte es esta parte rectangular que lo vamos a tejer ahora mismo. ¿Ve? Esta es una pieza, esta rectangular es una pieza. Luego tejeremos esta parte de arriba, donde es como una casita, así, como una casita, como un triangulito que se forma. Es esta parte. Esta será la número 2. Y esta pequeñita pieza, que solamente son 2 vueltas, será la pieza número 3. Entonces, solamente consta de 3 piezas. 1, 2 y 3. También te puedo recomendar a que puedas poner algún detallito al turbante, como estas pequeñas rositas, lo puedes pegar aquí y quedarían bellísimos. ¿Ve? Siempre hay que darle un detalle único que venga de nosotras, y van a ver que todo proyecto que ustedes hagan y que le agregan ese detallito único va a resaltar más. Bien, comencemos entonces. Vamos a comenzar con la parte rectangular de este turbante para bebés de 3 a 6 meses. Bien, vamos a comenzar con un nudo de inicio. Giramos, cogemos el hilo y lo pasamos por ese arito. Y aquí está nuestro nudo de inicio. Vamos a levantar cadenas. Así, de esta manera. Vamos a levantar un total de 58 cadenas. Sí, nos vemos ahí con las 58 cadenas. Así suavecitas, no aprieten mucho. Así de esta forma. Vamos entonces con las 58 cadenetas. Listo, ya tengo las 58 cadenetas. Bien, ahora vamos a tejer la primera fila. Entonces, vamos a dejar esta primera cadena y nos vamos aquí en la segunda y tejemos un punto bajo. Paso por los dos aritos. Me voy aquí en el siguiente punto o en la siguiente cadeneta, cojo la hebra, tengo 2 aros, nuevamente cojo y paso por esos 2 aros. Ya tengo 2 puntos bajos. Me voy en el siguiente punto de cadeneta, cojo la hebra, paso y tengo 2 aros. Nuevamente voy a atravesar por esos 2 aros. De esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de esta fila.
Así, miren. Me voy en la siguiente cadena. Cojo y paso por esa cadena. Me quedan 2 aros. Cojo lazada y paso por esos 2 aros. Así vamos a ir tejiendo de puntos bajos toda esta fila y vamos a tener un total de 57 puntos bajos al finalizar. Si ustedes van a contar, les tiene que quedar 57. Bien, ustedes tienen que tejer todo esto hasta el final de puntos bajos y al final yo voy a terminar hasta aquí para no tejerlo hasta el otro lado, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes ya hayan terminado toda su fila, van a terminar, imagínense que aquí quede el último punto. Entonces, lo que van a hacer es levantar una cadeneta y girar. Giran su trabajo de esta forma y les va a quedar aquí una especie de cadenas o de una letra V, así. Entonces aquí tienen dos cadenitas o dos hebritas, esta y esta que está aquí, las de adelante y las de atrás. Entonces ustedes han hecho la cadeneta y han girado y ahora van a tomar todas las hebras de atrás. Toman esa hebra, cogen lazada y tejen el punto bajo. Se dirigen en el siguiente punto, cogen solamente la hebrita de atrás, cogen lazada y tejen el punto bajo. De esta forma vamos a tejer esta fila número 2. Así, tomando las hebras de atrás. Sí, ya saben que ustedes tienen que terminar toda la fila. Así, tomando las hebritas de atrás. Y cuando ya estén llegando al final de esta fila, van a ver que aquí se van a encontrar con el último punto. Cogen también la hebrita de atrás y tejen el punto bajo. De esta forma. Ahora, para la siguiente fila, nuevamente cargamos y tejemos una cadena. Y giramos nuestro trabajo así, de esta forma. Y van a tejer ahora tomando también las hebritas de atrás. Cada vez que giren van a tomar las hebras de atrás. Así, de esta forma. También se van tejiendo hasta llegar a la parte última de esta fila. Y miren cómo nos va a ir quedando. Así. Entonces tenemos que hacer crecer esto más, ¿sí? Siempre dan la vuelta y cogen la hebra de atrás. ¿Ve? Solamente la hebra. No la estoy cogiendo toda completa, así como normalmente debería ser, sino la hebra de atrás. Sí, entonces vamos a terminar con esta fila y vamos a tejer aquí los 57 puntos bajos en cada fila. A veces las últimas filas tienden a esconderse, pero tienen que tejer. Ustedes ya van a contar 57 y tienen que quedar los 57 puntos bajos. Bien, seguimos con nuestro turbante para bebé de 3 a 6 meses. Ya tejí toda esta altura. Vamos a contarlo
2 puntos hice de altura. Y miren, aquí contando me tiene que dar los 57 puntos bajos. Bien, vamos a contar. Tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 filas de 57 puntos bajos. 18 filas. Sí, 18 filas. Miren cómo nos queda. Ya, esta es la primera pieza. La vamos a guardar porque vamos a tejer ahora las otras 2 piecitas más. Este gorrito turbante es muy fácil de tejer para los pequeños de casa, para emprender un negocio, para venderlos o para obsequiar. Ya, aquí para finalizar ya en la fila 18, cerramos con una cadeneta y cortamos el hilo que sea más o menos larguita porque con esto vamos a coser luego. Y apretamos. Listo. Listo con la primera pieza. Nos vamos para la otra pieza. Listo, para tejer la otra parte que es como la parte triangular así de esta forma, como una casita. Vamos a dejar hebrita larga, así más o menos. Y vamos a comenzar aquí con un nudo de inicio, en el cual vamos a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cadenas. Ahora vamos a regresar. Dejo esta primera cadeneta aquí en la segunda. Un punto bajo. Me voy en el siguiente punto. Un punto bajo. Tengo 2. Sigo en el siguiente punto. Tengo 3 puntos bajos. Y sigo en el siguiente punto. 4 puntos bajos. Tejí 4 puntos bajos. Ahora en esta última cadeneta vamos a tejer un aumento. Aumento de puntos bajos, es decir, 2 puntos bajos en ese mismo hoyito. Aquí en este mismo tejo 2. Ese es un aumento. Listo, así estaríamos terminando con esta fila número 1. Vamos con la fila número 2. Le cojo y tejo una cadenita. Doy vuelta a mi trabajo y lo que vamos a hacer aquí es en este primer punto, este de acá es la cadeneta. En este primer punto vamos a tejer un aumento de punto bajo, es decir, 2 puntos bajos en ese mismo hoyito. Y en los siguientes puntos vamos a tejer un punto bajo en cada punto. 1, 2, 3, 4 y aquí hay un último punto que no tenemos que perderlo. 5 puntos bajos. Así. Nuevamente cadena, giramos. Y recuerden que siempre estamos tomando las hebras de atrás. ¿Ya? Ahora, para esta fila vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Y en este último punto, aquí ve que no tienen que perderlo, tejeremos un aumento. Listo, estamos en la tercera fila. Cadena y giramos. Nos vamos para la cuarta fila. Tejeremos un aumento de puntos bajos. Y aquí vamos a tejer punto por punto 7 puntos bajos. Hasta el final. Bien, para la vuelta número 5 lo que vamos a tejer es una cadena. Giramos el trabajo
y vamos a tejer puntos bajos en cada punto. Vamos a tejer un total de 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos, y aquí en este último punto tejeremos un aumento. Entonces son 8 puntos bajos y un aumento tomando hebras de atrás, cadena, y nos vamos para la siguiente fila. Vamos para la vuelta número 6. La vuelta número 6 vamos a tejer aquí en este primer punto un aumento de puntos bajos, así el aumento, y ahora vamos a tejer punto por punto en cada punto que nos vayamos encontrando tomando las hebras de atrás, y vamos a tejer un total de 9 puntos bajos. Listo, vamos a hacer una vuelta más, cadena, giramos y vamos a tejer 10 puntos bajos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y aquí en el último punto tejeremos un aumento, es decir, 2 puntos bajos en ese mismo punto. Vamos con esta fila número 7. Bien, finalizada la vuelta número 7, levantamos cadena y vamos a tejer la vuelta número 8. La vuelta número 8 ya no haremos aumentos, nada. Solo vamos a tejer punto por punto en cada punto que nos vayamos encontrando. Y vamos a tener un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿ve? Entonces, la fila número 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, vamos a tejer 12 puntos bajos hasta la fila número 14. Nos vemos ahí entonces hasta la fila número 14 con 12 puntos bajos. Bien, finalizada la vuelta número 14, aquí terminé la 14, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. La vuelta número 14, levanto una cadeneta. Ahora nos vamos para la vuelta número 15. La vuelta número 15 vamos a tejer puntos bajos. Seguimos con puntos bajos tomando hebras de atrás. Vamos a tejer un total de 10. Ya voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos. Ahora aquí me quedan 2 puntitos. Ustedes lo pueden ver, 1, 2. Ahí vamos a tejer una disminución. Tomo la hebra de atrás, cojo una lazadita y la paso. No lo cierro aún, sino que me queda en reserva. Me dirijo en el siguiente punto, cojo lazadita la hebra y paso. Ahora tengo 3 aritos. Nuevamente cojo una lazadita y paso por esos 3 aros. Ahí se estaría formando un punto. Estoy haciendo una disminución. Aquí habían 2 puntos, pero ya me formó uno. Entonces estoy disminuyendo. A partir de la número 15 ya vamos a ir disminuyendo. La vuelta número 16 vamos a tejer. Como ya son disminuciones, ya tiene que ir caidito así como esta parte de acá. ¿Ve? Se va a formar como una casita. Entonces en esta parte primero tejeremos una disminución. No lo termino, me voy en el siguiente punto, cojo
y paso por los 3 aritos. Una disminución. Ahora sí, tejeremos punto por punto hasta llegar al final de esta fila. Y aquí al final vamos a tener 9 puntos bajos. Bien, mira, ya terminé. Cadena y giramos. Ahora estamos en la vuelta número 17. Aquí tejeremos, esta es la parte recta, tejeremos 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta aquí 8, y aquí al final en estos 2 puntos haremos una disminución. Entonces corresponde 8 puntos bajos y una disminución en la fila número 17. Bien, ahora nos vamos para la vuelta número 18. Cadena y giramos. Aquí, como estamos haciendo disminuciones, vamos a tejer una disminución. Pasamos por los 3 aritos y vamos a tejer puntos bajos en cada uno. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. Ahora nos vamos para la vuelta número 19. Cadena y giramos. Vamos a tejer puntos bajos, un total de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos, y aquí para finalizar una disminución. Ustedes ya saben las disminuciones, así, cadena y giramos. Vamos para la vuelta 20. Aquí vamos a tejer una disminución, y tejeremos puntos bajos hasta finalizar, que son un total de 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Bien, nos falta una sola vuelta, que es la número 21. Cadena y giramos. Aquí tejeremos un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos y 4 puntos bajos, un punto en cada punto, y para finalizar una disminución. Aquí tengo ese punto que quiere esconderse, pero lo tenemos que coger y tejemos la disminución, cadena, y estaríamos terminando ya con esta parte de esta manera. Son 21 vueltas que vamos a hacer. Bien, y aquí tejemos una cadenita para terminar, y dejamos hebrita larga para poder coser. Ya hebrita larga, así. Bien, ahora vamos a tejer esa parte, la otra pieza número 3, que consta de 2 vueltas nada más. Vamos a hacer un anillo mágico, no, un punto deslizado o un nudo de inicio, y vamos a levantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenetas. Bien, ahora vamos a dejar esta primera. Aquí en la segunda vamos a tejer medias varetas. Cojo lazada, me dirijo en este punto y voy a tejer una media vareta. Me voy en el siguiente, otra media vareta. En el siguiente, otra media vareta.
Así vamos a tejer todos los puntos con medias varetas. Me cojo lazada y paso por los 3 anillitos. Entonces, al finalizar esta fila vamos a tener 12 medias varetas. Terminémosla entonces. Ahora vamos para la segunda vuelta. Cadena y giramos nuestro trabajo, y aquí vamos a tejer puntos bajos, pero ya va a ser tomando todo el punto. Miren, aquí hice la cadeneta, así terminé ahí una cadena y giramos. Aquí en este primer punto vamos a tomar toda la cadeneta y tejemos puntos bajos. 1, aquí me dirijo en el siguiente, tomo todo, ya no solamente las hebras de atrás, sino que voy a tomar todo el punto. A ver, ¿se entiende? Así ve. Todo el punto. Bueno, voy a terminar esta fila. Miren, hasta aquí tengo 10. Son 12 puntos bajos. 10, 11. Y aquí, miren que está un poco caído. No se vayan a comer o no se vayan a olvidar. Siempre tejan contando. Vamos a tejer contando. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. 12 puntos bajos. Bien. Ahora tejeremos una cadenita y eso sería todo. Vamos a dejar hebrita larga. Listo. Así. Entonces, yo quiero mostrarles que ya tenemos las 3 piezas. Ahora solo nos queda unirlas. Mírenme, las 3 piezas ya tejidas. Entonces comenzaremos con el paso a paso de cómo unir, cómo coserlos. Bien, vamos a coser. Miren, aquí tengo la pieza rectangular. Van a contar ustedes aquí donde hemos tejido las cadenetas, ahí. Esta parte es donde hemos finalizado. Esta no la tocamos, queda ahí y nos venimos aquí. Donde hemos comenzado, se podría decir, ¿ve? Donde hicimos las cadenetas. Aquí. Vamos a contar 18 puntos bajos, ¿sí? A partir de aquí, los puntos, ¿no? 18 puntos bajos y marcamos. Vamos a ver. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, ¿ve? Ahí en el número 18 estoy marcando. De la misma manera hacemos con el lado derecho, 18 puntos y marcamos. Y dentro, aquí dentro, vamos a tener un total de 21 puntos bajos. 21. ¿Sí? Ya. Entonces, por los dos lados, amigas, es lo mismo. ¿Ve? Por los dos lados da lo mismo. Mismo resultado. Entonces, cogemos la pieza que es como un triángulo, como una casita. Vamos a enhebrar aguja aquí en esta parte y vamos a bajar, tomar un punto así como escondiendo, así por detrás. Vamos cogiendo así. Lo que queremos es que llegue aquí en este punto
de la esquinita. Bien, entonces ya está en la parte de abajo. Ahora lo que vamos a hacer es coser. Esto tiene que encajar aquí con los 21 puntos. Entonces vamos, tomemos de esta manera, así. Aquí vamos a retirar este marcador y vamos a coger ese punto, así, y por el centro pasamos la aguja y ajustamos. Vamos aquí en el siguiente y pasamos por el centro y ajustamos, así. Vamos a tejer, perdón, ya estamos en la parte de coser, de unir las piezas. Sí, ya estamos en esta parte de unir las piezas. Ya nos falta poco para terminar. Van a ver qué resultado. Uy, se van a enamorar de este pequeño turbante que son para bebés de 3 a 6 meses. Para bebés de 3 a 6 meses. Así nos vamos a ir uniendo aquí a este punto. Bien, ya estamos aquí en esta partecita de la esquinita. Retiramos el marcador y doblamos ligeramente, así. Y vamos a seguir cosiendo esta parte. Nuevamente. Mira, solo hasta esta esquinita nada más. Nada más, mis chiquitas. Llegamos aquí en esta misma esquina. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es tejer esta otra parte de acá con el hilo que hemos dejado. Vamos a enhebrar agujita. Bien, entonces aquí ya enhebramos en nuestra aguja y vamos a doblar así esta parte rectangular ahí para el centro. Lo que vamos a hacer aquí es coser. Entonces vamos a terminar de coser toda. Bien, una vez que ya se haya terminado de coser todas estas dos piezas juntas, mira, ya las tenemos juntas. Ahora vamos a hacer aquí unas pequeñas dobladitas de esta forma. Mira, mi dedo pulgar va al medio y estos dos se empujan así y acomodo ligeramente aquí y aquí una pequeña dobladita de esta forma, así. Ahora lo que vamos a hacer aquí es coserlo, sí, con una agujita vamos a pasar todo y lo vamos a volver otra vez por el mismo lugar, no por el mismo sino al costadito ahí, pero por esa misma dirección ahí, ¿ve?
nuevamente una más, vamos y volvemos así, de esta forma, ¿ve? Si ustedes desean ya pueden darle unas puntaditas más y así estaría quedando esta parte. Así. Y aquí con estos dos vamos a anudar 1 y 2. Listo. Así estaría quedando esta parte. Ahora, bien, mire, el hilo nos ha quedado para abajo. Vamos a hacer que nos quede para arriba. Lo vamos a devolver. Listo, esto se quedaría aquí. Ahora vamos a tomar esta tercera pieza, que es la pequeñita, y para este lado donde están como un gusanito, miren, esta donde está el gusanito va a ir aquí, así. Así lo vamos a coser. Así. Cosemos estas dos partes, lo vamos a unir también. Así. Miren que tiene que ir en el centro, bien centradito. Ok, si desean le dan unas pasaditas más. Así. Listo, aquí podemos anudar con la hebrita del otro lado. Y así nos estaría quedando. Y esto simplemente lo cortamos. Listo. Entonces miren, este hilito quedó para acá porque lo vamos a usar. Y esta parte de aquí vamos a bajar así, ligeramente. Vamos a marcar el centro, nos tiene que quedar aquí, en el medio. Entonces vamos a ir cosiendo esta parte. Igualito como hemos venido cosiendo. Listo, ahora coseremos esta otra parte de la misma forma. Así. Así nos vamos cosiendo y aquí en este extremo vamos a hacerlo recto y estaríamos terminando. Bien, este es el revés. Ahora lo que vamos a hacer es voltear de esta forma. Qué precioso nuestro gorrito turbante para bebés de 3 a 6 meses. Listo, ustedes lo pueden tejer del color que desean. Queda bellísimo. Bueno, te invito a suscribirte a este canal, a esta comunidad de Hey Crochet, a que seas parte de nosotros y que podamos seguir aprendiendo cada día acerca del crochet. Que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Un gran abrazo, hasta el próximo tutorial.